Your attention, please. Before beginning, please turn your mobile phones off or place them on silent. Good afternoon. The Academic Vice Rectorship of the Pontifical Catholic University of Chile would like to cordially welcome you to the keynote speech, Cosmology, Creation and the Origins of the Universe from the Big Bang to the Multiverse and Beyond, given by the distinguished Professor William Carroll. We greet the authorities that are with us here today, the Academic Vice Rector, Mr. Juan Larraín Correa, and our guest speaker, Professor William Carroll, the faculty members and students of our university. First of all, Professor Rafael Vicuña will be introducing our keynote speaker. Thank you. Good afternoon, Vice Rector, Professor William Carroll, faculty members and students. This will be short because, of course, you will have time for Q&A at the end of the presentation, and we would like to leave time for that. We know Professor Carroll for several years now. He was here last year thanks to a Templeton project, and so with the support of others, we have agreed to support visiting professors, and he's the first professor in that category. A number of activities for him which will last until mid-October. Professor William Carroll is a fellow in philosophy, science, and others at Keynote Blackfriars University of Oxford. Until recently, he was also a professor at the School of Theology and New Religion at the same university. He is a historian by training and has focused on the history of science and the relationships with religion, and his research has focused on Aristotelic science, Islam, medieval Christianity, and others, the development of the theory of creation, and the conflict between Galileo and the Inquisition. Professor Carroll has written extensively on the way that medieval discussions regarding the relationship between natural science, philosophy, and theology may be useful to address questions that arise in the area of biology and contemporary cosmology. In addition to many articles and essays in specialized journals that have been published in 12 different languages, Professor Carroll is the author of the following books: Aquinas and Creation, Creation and Natural Science, St. Thomas Aquino, published by us as well a few years ago, Galileo, Science and Faith, and lastly, Creation and Science. By the way, he has given many lectures, and I could speak so much more about him, but the idea is to hand over so that he may begin his very interesting presentation as soon as possible. The title has already been said. Tengo suficiente tiempo para preguntas. Voy a estar aquí durante 6 semanas más, por lo tanto podré responder preguntas durante un tiempo. Me disculpo por no hablar en el idioma de Cervantes. Puedo hablar italiano, pero el español es otro asunto. Y estoy muy agradecido por la intérprete aquí hoy, y quisiera también agradecerle al rector, vicerrector y los docentes de filosofía y biología, y particularmente el profesor Vicuña por ayudar a organizar mi visita. Como ya he dicho, estoy aquí durante 6 semanas más, por lo tanto, con todo gusto me podré reunir con las personas que deseen reunirse conmigo. Hay un material que he distribuido, hay algunas copias adicionales aquí. Es bastante importante este material porque contiene textos a los cuales me referiré, y parte del material es razonablemente difícil y además en inglés.
En uno de sus muchos argumentos a favor de la existencia de Dios, William Lane Craig ofrece la siguiente aparentemente silogismo sencillo, un silogismo que apela a muchos, tal vez muchos en este público, y que quieren concluir en base a la evidencia de la cosmología contemporánea de que existe un creador del universo, el numeral número 1 en su material. Lo que comience a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir y por lo tanto el universo tiene una causa, o sea, es creado. El argumento descrito brevemente en este silogismo nos lleva de la cosmología del Big Bang, que aparece afirmar el universo como un comienzo, a la conclusión de que debe haber un creador. Una mirada inicial a este silogismo develará muchos de los temas de los cuales quisiera hablar hoy. Es cierto, y de ser así, ¿cómo lo sabemos? Que lo que comience a existir tiene una causa. ¿Pueden las causas comenzar a existir sin una causa? Y por supuesto, ¿qué quiere decir causa? ¿Y será lo inverso cierto? Que todo lo que tiene una causa debe entonces tener un comienzo de su existencia. Un cosmólogo contemporáneo, Alexander Vilenkin, famoso por desarrollar un modelo inflacionario de un universo en expansión, afirma que la física moderna puede describir la emergencia del universo como un proceso físico que no requiere de una causa. Vilenkin acepta la idea de un comienzo del universo, pero niega que tal comienzo necesite una causa. Y tengo aquí una referencia en numeral número 2 a la posición de Vilenkin. La verdad de la segunda premisa en el argumento de Craig involucra que el universo tiene un comienzo, involucra la aceptación de la cosmología del Big Bang. Pero no es obvio que la cosmología contemporánea nos diga que existe un comienzo absoluto al universo. Como veremos, existe un debate muy vivo entre cosmólogos en cuanto a qué significa que el universo comience y si es que el universo tiene o no un comienzo. De hecho, si es que nuestro universo es uno entre un número infinito de universos. Debemos examinar el papel que juega la filosofía, tanto en lo que significa causar la existencia del universo y de si es que hay o no un comienzo del tiempo. También, tal vez quisiéramos preguntar cuál es la relación entre las conclusiones de las ciencias naturales y la filosofía acerca de la causa de la existencia del universo y además que revela la fe acerca de la creación. Aunque soy un poco escéptico de los desafíos de las nociones tradicionales de la causa encontrado en las visiones de Alexander Vilenkin y otros, de todos modos, yo no creo que el argumento que plantea William Lane Craig sea cierta. Y en el resto de mis comentarios les voy a mostrar por qué pienso esto. De hecho, voy a argumentar que las teorías cosmológicas de todo tipo nos dicen nada acerca de si el universo es creado o no. Y luego de esta conclusión todos podríamos levantarnos e irnos porque la verdad es que la cosmología no nos dice nada. Las discusiones acerca de las teorías cosmológicas contemporáneas y las implicancias de tales teorías para las afirmaciones tradicionales filosóficas y teológicas de que el universo es creado son características de las discusiones amplias entre la relación entre la ciencia y la religión. Al centro de tal discurso existen confusiones fundamentales, no solamente acerca de las implicancias de las teorías cosmológicas, sino que además acerca de lo que la doctrina de la creación implica. Por ejemplo, si es
que ser creado o no necesariamente significa tener un comienzo. Seguramente el cosmólogo más famoso de hoy es Stephen Hawking de la Universidad de Cambridge, y quisiera comenzar mis comentarios citando de su libro El Gran Diseño, que escribió con Leonard Mlodinow, y es el numeral 3 de su material. La creación espontánea es la razón que hay algo en vez de nada. ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué nosotros existimos? No es necesario invocar a Dios para echar a andar al universo. El punto fundamental es que no existe necesidad de un creador, ya que la ciencia ofrece un recuento más atractivo del origen del universo que un creador. Utilizar lo dicho por la mecánica cuántica, Hawking y Mlodinow piensan que el espacio y la energía, los componentes primordiales del universo, fueron, como ellos dicen, creados espontáneamente de la nada. Observen ya que hablan de la creación y creador, aunque sea solamente para desechar la idea de apelar a algún agente externo. La cosmología contemporánea para ellos elimina cualquier necesidad de un creador. Bueno, ¿qué pueden los cosmólogos decirnos acerca de la creación del universo? Una respuesta a esta pregunta nos requiere ser claros acerca de los dominios explicativos de las ciencias naturales, la filosofía y la teología. Además, nos requiere ser claros en cuanto al tipo de comienzo que aborda la cosmología. Las teorías acerca de lo que sucedió antes del Big Bang, además de aquellos que hablan de una serie infinita de Big Bangs, frecuentemente son atractivas porque aparecieran negar un comienzo fundamental del universo y por lo tanto parecen decir que un creador es irrelevante. Gran parte de la discusión acerca de las implicancias de la creación en base a los desarrollos de la ciencia contemporánea y la cosmología en particular, el centro de mis comentarios, es un marco intelectual más amplio en donde los desarrollos científicos se han utilizado para apoyar una suerte de naturalismo totalizador. Esta es la visión de que el universo y los procesos dentro de él no requieren de explicación más allá de las categorías de las ciencias naturales. Y este es el punto de Stephen Hawking. Las leyes de la naturaleza explican todo lo que te necesita ser explicado, incluyendo el origen del universo como tal. Y es este tema amplio, es decir, que las ciencias naturales nos han mostrado que no necesitamos un creador, que yo quiero explorar en esta presentación. Es una afirmación ostensiblemente realizada en base a los desarrollos en la ciencia, pero es en realidad un juicio metafísico frecuentemente avanzado sin un fundamento filosófico sólido. Muchos de aquellos en bandos opuestos acerca de las implicancias filosóficas y teológicas de la cosmología contemporánea tienden a compartir visiones similares en relación a la creación y el origen del universo. Es decir, aquellos quienes piensan que la cosmología nos muestra de que hay un creador, comprenden qué significa ser un creador en esencialmente el mismo modo que aquellos que piensan que los desarrollos recientes en la cosmología eliminan la necesidad de un creador. Históricamente, la cosmología del Big Bang, que afirma una singularidad o punto de inicio de nuestro universo, un punto más allá de las categorías del espacio y tiempo y más allá del reino explicativo de la física, se ha utilizado para entregar una especie de confirmación científica para la doctrina tradicional de la creación. Si hubiera un Big Bang, entonces el universo comenzó a ser y por tanto tendrá que haber un creador que causó la existencia del universo. Para los cristianos, la lectura del libro de Génesis confirmado por el Cuarto Concilio de Letrán dice que las primeras palabras de la Biblia en los comienzos
significa que el universo es temporalmente finito, o sea, el mundo y el tiempo comenzaron a resultado de la palabra creativa de Dios. Pero hablar de la creación y el comienzo del tiempo como íntimamente conectado, de manera que uno necesariamente entraña al otro, frecuentemente ha informado no solamente a aquellos quienes apoyan la creación, sino que además a aquellos que utilizan las nuevas teorías en cosmología para negar la creación. Si la creación significa necesariamente que el universo tiene un comienzo, entonces un universo eterno sin un comienzo temporal no podría ser un universo creado. Por tanto, aquellos que apoyan nuevas teorías cosmológicas que proponen una serie eterna de Big Bangs o un escenario multiverso de acuerdo al cual nuestro universo es uno en un número infinito de universos, cuestionan la inteligibilidad de un comienzo temporal absoluto y por lo tanto cuestionan la inteligibilidad de la creación como tal. Muchos cosmólogos que ahora rutinariamente hablan acerca de lo que sucedió antes del Big Bang piensan que para rechazar un Big Bang original es eliminar la necesidad de un creador. Niegan la necesidad de un creador porque piensan que ser creado debe significar tener un comienzo temporal. Y es precisamente tal comienzo absoluto que ellos niegan. Tal visión de la creación como que requiere de un comienzo temporal es el mismo al de aquellos pensadores que utilizan la idea de un Big Bang primordial como evidencia de un creador. En tal escenario, aceptar o rechazar un creador está vinculado a aceptar o explicar un Big Bang original. Este es un error fundamental que cada bando comparte y que yo quisiera examinar más. En el gran diseño, Stephen Hawking y Leonard Mlodinow argumentan que tal como el universo no tiene límite, no tiene límite ni comienzo del tiempo. Por lo tanto, preguntar qué fue lo que sucedió al comienzo o incluso en el momento del comienzo sería un sinsentido. Numeral 5. En el universo temprano, cuando era lo suficientemente pequeño para ser gobernado por tanto la teoría de la relatividad como la teoría cuántica, existían de hecho 4 dimensiones de espacio y ninguno de tiempo. Esto significa que al hablar del comienzo del universo, estamos esquivando el sutil tema de que al mirar hacia atrás, hacia el universo muy temprano, el tiempo tal como lo conocemos no existe. Debemos aceptar que nuestras ideas usuales de espacio y tiempo no se aplican al universo muy temprano. Está más allá de nuestra experiencia, pero no más allá de nuestra imaginación. En una entrevista televisada, Hawking expandió o elaboró sobre este análisis. Nada causó el Big Bang, él dijo, porque no hay tiempo en un comienzo putativo, ya que el tiempo no existe, no puede haber causa del Big Bang. Hawking piensa que la relación entre la causa y el efecto es esencialmente temporal, o sea, en cualquier causa debe existir temporalmente antes del efecto, de lo cual es la causa. Esta cosmología no permite tiempo en el que el creador pudiera existir antes del supuesto efecto. No hay tiempo, por lo tanto, no hay secuencia, por lo tanto, no hay creador. Hawking y Mlodinow nos dicen que la existencia de una gran cantidad de universos de la nada no requiere de la intervención de un ser supernatural o Dios. Más bien, estos universos múltiples surgen naturalmente de las leyes de la física. Preguntas acerca de la naturaleza de la existencia que ha intrigado a filósofos durante milenios son, ellos dicen, ahora el territorio de la ciencia y la filosofía está muerta y por lo tanto el rector podrá ahorrarse muchos fondos enterrando una facultad de teología. Y la teología, si es que se menciona, se desecha como irrelevante. El argumento principal
que ofrece Hawking es que una vez que reconocemos que nuestro universo no es uno de un número casi infinito de universos, por lo tanto no necesitamos de una explicación especial, un gran diseñador para las condiciones iniciales precisas que dan cuenta de nuestra vida y nuestra existencia. Como ellos dicen, el numeral número 6, tal como Darwin explicó con el diseño aparentemente milagroso de las formas vivientes podía aparecer sin intervención de un ser supremo, el concepto multiverso puede explicar el afinamiento de la ley de la física sin necesidad de un creador benevolente quien creó el universo para nuestro beneficio. Pero el gran diseñador rechazado por Hawking no es el creador, o al menos no el creador que afirma la filosofía y la teología tradicionales. Como ya he observado, existen algunos estudiosos que han apoyado la cosmología del Big Bang tradicional como que afirma el comienzo absoluto del universo y por lo tanto entregan apoyo científico para, si es que no, una confirmación del recuento del génesis de la creación. La relación entre la finitud temporal del universo y la conclusión de que es creado también puede ser encontrado en el trabajo del teólogo y cosmólogo jesuita Robert Spitzer en su libro New Proofs for the Existence of God. Y Spitzer dice que la física moderna nos muestra que el tiempo pasado del universo es finito y debido a que el pasado es finito debe tener un comienzo. Por lo tanto, el universo debe ser creado. Existen dos argumentos entonces aquí. Uno filosófico que afirma que el universo no debe tener un comienzo y que debería haber una infinidad actual de días y eventos pasados, pero que tal infinidad actual es imposible y por lo tanto el universo debe tener un comienzo. El otro argumento tiene que ver con la afirmación de que los molos contemporáneos acerca del comienzo de un universo en expansión. Spitzer encuentra que los argumentos de Vilenkin por un universo que con comienzo atractivo, pero rechaza la afirmación de Vilenkin. Y esto está en su material número 2. O sea, el tema es si es que la cosmología devela el comienzo de un universo o no. Stephen Hawking niega la inteligibilidad de tal noción y otros argumentan a favor de variaciones de un universo eterno. William Lane Craig y Robert Spitzer dicen que la cosmología de hecho apunta a un comienzo. El debate, enmarcado en tales términos acerca de un comienzo, lleva a los exponentes o a rechazar o apoyar la idea de una creación. A pesar de las diferencias fundamentales en cuanto a lo que la cosmología contemporánea nos dice, todas estas visiones tienden a identificar lo que significa que el universo sea creado con un comienzo temporal. Este énfasis sobre los comienzos, incluso con las variantes de Vilenkin de que el comienzo no necesita de una causa, es indicador de la confusión acerca de la creación. Yo lo llamaría el error de los comienzos, lo cual lleva al comienzo de todo tipo de errores. En su material, en numeral 9, encontrarán dos advertencias a tener en cuenta mientras avanzamos. Uno en relación al verbo crear. El otro distinguiendo las nociones teológicas y filosóficas de la creación de lo que comúnmente son llamadas las historias de la creación en los escritos bíblicos. Voy a referirme a estos otros textos para enfatizar el punto. El supuesto conflicto entre creación y ciencia en base a desarrollos en cosmología frecuentemente son el resultado de confusiones acerca de lo que es la creación y el grado de explicación que ofrecen las ciencias naturales. Vean ahora el numeral 10.
Esto se lo podrán llevar para verlo más tarde. La creación, como una noción metafísica y teológica, afirma que todo lo que es, en cualquier modo o formas sea, depende de Dios como causa. Las ciencias naturales tienen como su sujeto el mundo de las cosas cambiantes, desde las partículas subatómicas a los billotos y las galaxias. Siempre que hay un cambio, debe haber algo que cambia, sean estos cambios biológicos o cosmológicos, sin comienzo ni fin, ni temporalmente finito, se mantienen como procesos. Mientras que la creación, por otro lado, es la causa radical de toda la existencia, de todo lo que existe. La creación no es un cambio. Para causar completamente que algo exista no es producir un cambio en algo, no es trabajar con o en un material existente. Cuando el acto creativo de Dios se dice que es de la nada, lo que significa es que Dios no utiliza nada para crear todo lo que es. O sea, que no hay un cambio de la nada a algo. Numeral 11. La cosmología y todas las otras ciencias naturales ofrecen recuentos del cambio, no abordan las preguntas metafísicas y teológicas de la creación, no hablan acerca de por qué hay algo en vez de nada. Es un error utilizar argumentos en las ciencias naturales para negar la creación. Esto es precisamente el error que comete Stephen Hawking y otros. Similarmente, es un error apelar a la cosmología como confirmación de la creación. La razón, así también como la fe, pueden llevar al conocimiento del Creador, pero la vía es a través de la metafísica y no las ciencias naturales. Ya en Europa, en el siglo XIII, se fijaron las bases para esta comprensión fundamental de la creación y su relación con las ciencias naturales. Trabajar dentro del contexto de la ciencia aristotélica y ayudado por las visiones de los pensadores musulmanes y judíos, además de sus predecesores cristianos, Tomás de Aquino entregó una comprensión de la creación y la ciencia que se mantiene válida hoy día. Los astrónomos prefieren mirar a los cielos y mirar hacia atrás en el tiempo. Tal vez mirar hacia atrás en el tiempo de la discusión de Tomás de Aquino acerca de la creación y la ciencia nos ayude a entender más claramente y evitar confusiones acerca de las implicancias de la ciencia contemporánea. Uno de los grandes debates intelectuales involucra los argumentos, la Edad Media, el Islam, el judaísmo y cristiano, de si es que el mundo tenía o no un comienzo. Es un debate que de muchas maneras anticipa las controversias de hoy en relación a lo que nos dice la cosmología acerca del origen del universo. Las tradiciones de la ciencia antigua, especialmente la de Aristóteles, heredados por los pensadores medievales, afirman que de hecho el universo no tiene comienzo. Aristóteles pensaba que no podía haber primera moción o movimiento, ni tampoco un primer instante de tiempo. El universo, concluía, es eterno. Al igual que hoy, muchos pensadores en ese entonces pensaban que una afirmación del universo eterno contradecía la creencia de que Dios había creado el mundo y que para que el mundo fuera creado no podría ser eterno. A pesar de esto, desde sus primeros a sus últimos escritos sobre el tema, Tomás de Aquino mantuvo que es posible que exista un universo creado eterno. Tomás, adhiriendo a la doctrina cristiana tradicional, creía que el universo no es eterno, pero él pensaba que un Dios podría haber creado un universo que es eterno. Y aunque la razón
afirma la inteligibilidad de un universo creado eterno, Tomás pensaba que la razón por sí misma deja sin resolver la pregunta de si es que el universo es o no eterno. El desarrollo de Tomás de una comprensión de la creación de la nada, en particular su comprensión de la posibilidad de un universo creado eterno, creo, es uno de los mejores ejemplos de los dichos de Tomás de Aquino acerca de la relación entre fe y razón. Numeral 12. Al hablar del origen del universo, comprendido como que Dios causó su existencia, Tomás observa que existen dos sentidos complementarios de la creación de la nada, una filosófica, la otra teológica. El sentido filosófico significa que Dios, sin causa material, hace que todas las cosas existan como seres radicalmente diferentes de sí mismo, sin embargo, totalmente dependientes de su causalidad. Este sentido filosófico tiene dos elementos esenciales. Uno, no existe causa material en la creación, ninguna cosa alguna de la cual Dios hace el mundo. Y dos, la criatura depende totalmente durante toda su duración de la causalidad constante del Creador. Este sentido filosófico de la creación es el sentido en que la creación de la nada es un sujeto de la metafísica en relación a la dependencia completa de todo lo que es a causa de la existencia. Tomás piensa que la razón humana nos permite saber que esto es cierto, y él puede afirmar esto debido a la distinción que él hace entre creación y cambio, y al escribir, numeral 13, más allá del modo de existir mediante algo se hace a través del cambio, el movimiento. Debe haber un modo de existir o origen de las cosas sin mutación o movimiento, o a través del influjo del ser. Observemos que Tomás hace distinción entre el modo de existencia mediante el cual algo es a través del cambio o moción, del sentido más fundamental de la creación que él identifica como el influjo del ser. Este último, el influjo del ser, es el causante de la existencia como tal. El como tal es una frase importante, nos ayuda a reconocer la diferencia entre causar que algo comience a ser o existir en las formas en que, por ejemplo, los animales causan la existencia de descendientes y causan la actualidad de cualquier cosa que es como es y de toda forma que es. Y al hablar de una causa de la existencia como tal, Tomás está trabajando dentro de una comprensión enriquecida de la causa y como una causa agente. Y él amplía la noción aristotélica de la causa al ser, que el ser requiere de una causa porque existe una causalidad y acto de ser que requiere de una explicación. Además, Tomás piensa que causa y efecto se refieren a una relación extramental de la dependencia y no debieran ser vistos primordialmente en términos epistemológicos. Causa y efecto son características de un mismo acto, un acto de una serie de actos que no pueden sino existir juntos en una unidad especial. Una objeción frecuente a este enfoque es argumentar que las ciencias naturales son plenamente competentes para explicar todo lo que debe ser explicado acerca de la naturaleza y la naturaleza humana, y que la existencia en sí mismo es simplemente un hecho en bruto que no requiere de una explicación o causa. Pero para saber o no si es que las ciencias naturales son plenamente competentes para explicar el mundo, requiere de un tema filosófico más amplio acerca de la esfera de las ciencias naturales. Decir que la existencia es un hecho bruto es un argumento filosófico, no científico, y un argumento filosófico defectuoso. Numeral 14.
La creación no es primordialmente algún evento distante, más bien es la causa continua, completa de todo lo existente. En este mismo momento, si Dios no estuviera causando todo lo existente, no habría nada. La creación primera de todo tiene que ver con el origen del universo y no su comienzo temporal. De hecho, podría bien ser que el universo haya tenido un comienzo temporal, pero no existe contradicción en la noción de un universo creado eterno, ya que si el universo no tuviera comienzo, igual tendría origen, igual sería creado. Y esta era precisamente la postura de Tomás de Aquino, quien aceptaba como asunto de fe que el universo tuviera un comienzo temporal, pero también defendía la inteligibilidad de un universo creado eterno. La distinción que hace Tomás entre creación comprendida filosóficamente en la disciplina de la metafísica y la creación comprendida teológicamente le permite defender la inteligibilidad de un universo creado eterno. La comprensión filosófica de la creación no nos dice nada acerca de la temporalidad del universo. Tomás también pensaba que ni ciencia ni filosofía podían conocer si el universo tenía o no un comienzo. Él pensaba que la metafísica nos podría mostrar que el universo es creado, o sea que tiene un origen, pero hubiera advertido en contra de aquellos quienes hoy, como William Lane Craig, utilizan la cosmología del Big Bang para concluir de que el universo tiene un comienzo y por lo tanto debe ser creado. Hay que siempre aprender a utilizar el uso de argumentos en apoyo de lo que se cree. Esta singularidad del Big Bang tradicional, esta cosmología, puede representar el comienzo del universo que observamos, pero no podemos concluir que sea el comienzo absoluto, el tipo de comienzo que podría indicar creación. Experimentos en el gran colisionador de las hadrones en la frontera suiza-francesa nos podría acercar a lo que sucedió justo después del Big Bang, pero nos dirán nada acerca de la creación. La distancia entre fracciones diminutas de segundos después del Big Bang y la creación, en este sentido, es infinito. No nos acercamos a la creación acercándonos al Big Bang. Además, así como reconocen algunos cosmólogos contemporáneos que bien podría haber algo antes del Big Bang. Similarmente, motivación acerca del descubrimiento reciente de las perturbaciones en la trama del espacio-tiempo ha alentado a algunos a especular de que pronto podremos ver qué fue lo que sucedió en el momento en que el universo comenzó. Pero, sea lo que sea que estas perturbaciones de la trama espacio-tiempo evidencien, no nos va a acercar más a la doctrina teológica central de la creación. Voy a saltarme el siguiente párrafo en honor al profesor Vicuña. A pesar de la fascinación que algunos científicos tienen del efecto túnel de la nada y transiciones de la nada a algo, a pesar de la fascinación que algunos científicos tienen con la nada, la pregunta fundamental de por qué hay algo en vez de nada es una pregunta metafísica y teológica. Y en relación a tal pregunta, ¿por qué hay algo en vez de nada?, las ciencias naturales necesariamente no tienen nada que decir al respecto. Simplemente estipular de que son solamente las ciencias naturales que hablan correctamente del origen y evolución del universo es una especie de desestimación sumaria de la metafísica y la teología como áreas legítimas del discurso. Vean el numeral 16. Aquellas teorías cosmológicas contemporáneas que emplean una hipótesis multiverso o una serie de Big Bangs infinitos no desafían la característica fundamental de lo que significa ser creado, eso es, la dependencia completa de Dios como causa de la existencia.
un universo eterno sería no menos dependiente de Dios que un universo que tenga un comienzo del tiempo. El ser creado de la nada no significa comenzar a ser, y que tal universo creado podría no ser un universo eterno. Para quienes creen que el universo tiene un comienzo temporal, cualquier teoría de un universo eterno debiera rechazar. Pero un creyente podría distinguir entre el tipo de universo que Dios crea, es decir, con o sin un comienzo temporal, el tipo de universo que Dios crea, y el hecho de que cualquier tipo de universo que exista, Dios es el creador. Como ya he observado, fue el genio de Tomás de Aquino para poder distinguir entre creación comprendida filosóficamente sin referencia a la temporalidad y la creación comprendida teológicamente, que incluía el reconocimiento de que el universo tiene un comienzo temporal absoluto. Durante todos mis comentarios he enfatizado lo que significa ser creado desde un punto de vista filosófico, lo cual se basa solamente en la razón, un análisis que se encuentra en la disciplina de la metafísica y habla de la causa última de la existencia. Pero la fe informa al cristiano en cuanto a lo que significa ser creado, todo lo que devela la filosofía, y agrega mucho más. No solamente que el universo creado tiene un comienzo temporal, sino que además la creación es un acto de amor divino, y la frase inicial del Génesis, en los comienzos, también significa en y a través de la segunda persona en la Trinidad. Sin embargo, mi propósito es enfatizar el punto de comienzo, la razón humana, y no apelar a una revelación. Ninguna explicación de procesos cosmológicos, ni tampoco cambio biológico, sin importar cuán radicalmente azarosa o contingente diga ser tal explicación, desafía el recuento metafísico de la creación, es decir, de la dependencia de la existencia de todas las cosas en Dios como causa. Tampoco los argumentos cosmológicos prueban que el universo comenzó y así es creado. Uno debería evitar el error de pensar que las afirmaciones científicas acerca de que el universo tenga o no tenga un comienzo nos dicen si el universo es o no creado. Uno también debería evitar el error de pensar que no podemos saber si el universo es creado. Tal conocimiento es develado no en la cosmología, sino en la filosofía. Muchas gracias. Espero que haya dejado tiempo también para el almuerzo. Very well, we have time for questions. If you would like to ask something, raise your hand, stand up, introduce yourself, and ask a question. Yes, short and clear. Good afternoon, Sebastián Ruiz, doctorado en geografía. En el punto de vista de Tomás de Aquino, ¿hay algo que ontológicamente no sea creado? O sea, ¿hay algo ontológicamente no creado? Bueno, depende de cómo definen a Dios. Por lo tanto, Dios es un algo, en un sentido de algo, pero no es creado. Dios es la causa no creada de todo lo que es. O todas las cosas fuera de Dios,
E incluso hablar de fuera de Dios es un problema porque tiende a poner a Dios y otras cosas en el mismo plano. Pero para Tomás de Aquino, todas las cosas que existen son creadas. En cierto sentido, Dios no existe, Dios simplemente es. Por lo tanto, y al decir todas las cosas, Tomás se refiere no solamente a los objetos físicos, sino que todas las cosas materiales e inmateriales. El sabor que tienen en la boca es creado porque de no ser así, no sería. Entonces, ser creado es la característica de todas las cosas fuera de Dios. ¿Y qué es lo que cae en esta categoría de todas las cosas? Bueno, este es el tema de la filosofía y que las ciencias naturales podrán examinar. Good afternoon. My name is Christian. I am Cristian, estudiante de magíster en teoría o teología, no sé. Quería preguntar, si hubo un multiverso, ¿dónde estaba la raza humana? ¿Se podría pensar en otra encarnación, en la segunda persona de la Trinidad en ese universo? ¿O será que lo que sucedió en nuestro universo llegó a los otros? Bueno, ¿cuáles son las implicancias de teorías cosmológicas como el multiverso para ciertas características de la creencia cristiana, tal como la encarnación, salvación, el pecado original y demás? Y la respuesta es que yo no lo sé. Y es por eso que yo veo el tema más sencillo de la creación. Entonces, ¿cómo comprender el acto de salvación de Dios a través de la encarnación? ¿Qué tipo de realidad tendría en relación a la vida en otros universos? Bueno, nuestra primera tarea sería enfrentar estas preguntas de un cierto modo cuando tenemos que hacerlo. La noción. Bueno, la ciencia contemporánea, en la biología específicamente, y también la antropología, presentan preguntas muy difíciles dentro de nuestro propio universo acerca del pecado original. Por ejemplo, acerca de una pareja inicial, Adán y Eva, por ejemplo. Son preguntas difíciles que plantea la biología. Las teorías multiverso, diría yo, que primero existe una equivocación con el término universo, al decir muchos universos diferentes. Yo diría que existe solamente un universo. Nosotros podemos utilizar el término multiverso para describir subconjuntos dentro de ese universo único, pero yo comenzaría argumentando de que existe una realidad cósmica singular que tradicionalmente llamamos universo, pero cuando las personas hablan de multiverso no están utilizando el término universo en otro sentido, sino que hablando de una especie de subconjunto. Por lo tanto, yo diría que la encarnación ocurre en un universo que existe. Si describimos el universo en su pluralidad, igual siendo la encarnación en este evento único, este único universo. Entonces me desharía de esa equivocación. Las teorías multiverso son populares entre muchos cosmólogos y de muchas maneras se acepta debido a razones teológicas, porque uno piensa que si tiene un multiverso se deshacen del problema específico de afinar las condiciones originales y por lo tanto la necesidad de alguien que haga esto, etcétera. Por lo tanto hay muchas razones teológicas de por qué algunos cosmólogos plantean esto. Pero
diría, como dije al inicio, que no conozco la respuesta, salvo decir que yo creo que vivimos en un universo y no muchos. Hi, my name is Francisco. Mi nombre es Francisco Engineering. y estudio ingeniería. Would you introduce us briefly ¿Podría brevemente how, presentar eternity of the cómo universe la eternidad does del not universo mean no that God significa doesn't exist? que Dios no existe? Bueno, esta discusión acerca de un universo eterno y la eternidad de Dios fue un tema muy candente en la Edad Media, menos hoy, más sofisticado en la Edad Media. Un universo eterno, tal cual se comprende, distinto a la eternidad de Dios. Un universo eterno es un universo de sucesión temporal sin comienzo y sin fin. Uno podría pensar en un universo eterno como esta suerte de reino horizontal, con todo tipo de actividad, y en este reino horizontal es el reino que estudian las ciencias naturales, de todos los cambios que se dan biológicamente, químicamente, físicamente, etc. Este reino horizontal podría o no tener un inicio, podría o no tener un fin. La creación es la dimensión vertical, que sería la causa constante de lo horizontal. Lo horizontal no tiene por qué tener un comienzo a fin de ser causado, de existir. El error es pensar que causar la existencia debe significar tener un comienzo. Podríamos concebir un universo sin comienzo, pero esto no significa que no tiene una causa. ¿Cómo te llamabas tú? Francisco. Francisco, cuando tú vas a Viña del Mar y vas a las playas de Viña del Mar, supongamos que las hermosas playas de Viña del Mar son eternas. Y supongamos que Francisco es eterno. Y supongamos que Francisco siempre está de pie en las playas de Viña del Mar. Espero que las playas llenas de arena, y que está dejando su huella en la playa. O sea que el eterno Francisco y la eterna playa, su eterno pie y su eterna huella. La huella del pie es causada por tu pie. La huella depende de tu pie, aun cuando la huella sea eterno y aun cuando tu pie sea eterno. Por lo tanto, causa y efecto son una relación de dependencia y no necesariamente temporal. No necesariamente temporal. Pero si nosotros pensamos como lo hace Stephen Hawking, que causa y efecto son eventos temporales, vamos a tener problemas. Pero eso sería una noción limitada de causa y efecto. Por lo tanto, piénsate durante eternidad en las playas de Viña del Mar, pero tal vez con un acompañante mucho mejor. Any last question? Cristian Sotomayor, School of Theology. Muchas gracias por su presentación. Esta preocupación más práctica que teórica. Usted ha destacado errores conceptuales que vienen del mismo vocabulario y que hacen muy difícil aclarar estos puntos. Pero nuestras universidades están crecientemente tecnificadas en el sentido de que un área es desarrollada por una facultad y otra por otra. Y es raro encontrar esta ocasión en la que se pueda debatir algo en el sentido universitario de la Edad Media. ¿Usted cree que este problema tiene una salida? Bueno, en una era de especialización creciente es muy difícil. Yo creo
Me gustaría citar a un filósofo francés del último siglo, Jacques Maritain, quien escribió, varios libros, pero uno particular llamado Distinguir a fin de unir. Y yo creo que la idea de Maritain aquí es que necesitamos de todas estas áreas de especialización, pero si uno tiene solamente áreas de especialización y nada más, entonces uno tiene una suerte de agregado y no un conocimiento unificado. O sea, no todo el mundo puede ser un especialista en todas las áreas, por supuesto, pero la meta debiera ser algún tipo de integración, de manera que en los métodos en donde uno ve interdisciplinariamente para reconocer, por ejemplo, de que sí hacemos una pregunta acerca del origen de las cosas. La biología hace preguntas acerca del origen. La cosmología hace preguntas acerca de los orígenes. Y la antropología hace preguntas acerca de los orígenes. La sociología también hace preguntas acerca del origen. Y si no reconocemos que estas diversas enfoques disciplinarios son distintos, es probable que nos confundamos y pensemos que la cosmología responde en última instancia a estas preguntas y demás. Pero parte de una universidad, de una educación universitaria, debiera incluir algún tipo de intento sistemático de cruzar estas fronteras disciplinarias, no rechazando las distinciones disciplinarias, sino que reconociendo cómo unir las distinciones. Un breve ejemplo. Las disciplinas intelectuales son moradas de la mente. Todo conocimiento es un hábito de la mente y uno puede tener muchos distintos hábitos. Todos nos lavamos los dientes por la mañana. Todos tenemos el hábito de lavarnos los dientes. Yo ni siquiera lo pienso. Juego tenis. Yo di este ejemplo el año pasado en esta universidad también. Bueno, yo juego al tenis y hago un backhand, flexiono las rodillas, giro la muñeca, etc. Uno tiene muchos hábitos corporales y mentales, pero al igual que tengo el hábito de lavarme los dientes y el hábito de golpear la pelota de una cierta manera con la raqueta, sería un error utilizar mi raqueta de tenis como cepillo de dientes. Sería un gran error confundir los hábitos de pegar la pelota con una raqueta y lavarme los dientes con el cepillo. Sería un error confundir los hábitos del análisis matemáticos con los hábitos del análisis biológico. Por lo tanto, la meta de vivir bien es integrar los muchos hábitos que uno tiene de un modo apropiado y no solamente los hábitos corporales para no cepillarse los dientes con la raqueta de tenis, sino que también los hábitos intelectuales. Y esto es una cuestión de entrenamiento y disciplina. Y entonces hay que desarrollar los hábitos, pero desarrollar también el hábito intelectual conjunto de ver qué es lo que estas distintas formas de explicar el mundo, cómo se integran como todo. Esto requiere que los profesores piensen de este modo y que hablen a los estudiantes de esta manera, tal vez de una forma más sistemática, y ofreciendo cursos que permitan esto. Bien, agradecemos. Very well. A big round of applause. Ustedes tienen mi correo electrónico. En el material de China hablé con un público de la escuela media, a 800 alumnos de la escuela media en Shanghai hace un año atrás, y todos tenían el texto en inglés, y tuve una hora de pregunta: ¿quién causó la no causa? No les di mi correo electrónico porque, millones de chinos, pero les dije que estaba hablando del futuro de China. Pero dejo mi correo electrónico aquí porque no son 800. Y si quieren pueden enviarme sus comentarios. También, por favor, observar la referencia del sitio web de Princeton, en donde hay como 25 de mis ensayos sobre este tipo de tema. Y además, recuerden, estoy aquí
durante otros casi 6 semanas y con todo gusto puedo hablar con quienes quieran hablar conmigo. Muchísimas gracias por su paciencia lingüística.